Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Esto es El Rumbo de la Tarde. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a hablar con el ingeniero geólogo, amigo nuestro también. Yo creo que esa presentación es más importante, ¿verdad? Amigo nuestro. Osiris de León, ¿cómo estás? Bueno, repítelo en voz alta, eso de amigo nuestro, porque es así. Puede certificar y dar fe frente a los tribunales de la República y frente al pueblo dominicano de que es así. Una amistad de larga data y que debe seguir manteniéndose por mucho tiempo. Amén. Para ti, para Olga, para Valentín y para Miguel Guerrero. Yo soy un parcho mal pegado, profesor. No, pero no. Pero la admiración está Usted ahí. está ahí compitiendo cabeza con los demás que se han ganado ese cariño y ese afecto, no solamente nuestro, sino de todo el pueblo dominicano. Qué ¿Sabes bueno. que sí es más comunicador que nosotras? Oiga. Pero señores, Oiga, cómo elogian a uno para que uno se vaya con el ego subido allá arriba en el Pico Duarte. es así, señores. Cuando yo empecé en comunicación, que yo todavía estaba una párvula, yo recuerdo en una emisora en la que coincidía trabajar el señor Osiris de León, señores. Y uno se paraba en la cabina así por el cristal a oír lo que decía Osiris de León, y eso era una cátedra todos los días que ese hombre abría la boca y uno decía, wow. Entonces miren ahora, uno de freco aquí, entrevistando a Osiris de León. No. Tú sabes que la comunicación es sumamente interesante porque me he encontrado con muchos amigos que me dicen, mira, tú me has creado problemas a mí con ese horario de la noche, en la emisora donde yo participo de noche. Y eso porque a veces tú estás abordando un tema que es tan interesante que yo no me quiero bajar del carro cuando llego a la marquesina y la mujer me pregunta, ¿pero qué es lo que tú haces ahí en el carro? ¿Y qué creo que tú haces ahí? ¿Qué es lo que tú haces ahí? Ponte claro. A mí me gusta. No me preocupa, Olga, cuando hay un terremoto o un temblor fuerte, yo me imagino a todo el mundo corriendo afuera de la casa y a Osiris corriendo al closet a buscar una corbata, un saco, una camisa. Porque la entrevista vienen ahí. Sí, porque es obligado, tú tienes razón, es así. O sea, tú sabes que tienes que salir rápidamente a informar porque la gente hoy día espera información inmediata. Y que tú le digas cuánto fue la magnitud, dónde fue el epicentro, qué tipo de daño se puede esperar y sobre todo, la pregunta más importante que te hacen en todas partes del mundo es, ¿vienen réplica? ¿Puede ser uno mayor que el que tuvimos? Así es. Hay que quedarse lejos de la casa. Maremoto, viene maremoto. Sí, y maremoto, sobre todo la gente que vive en la costa, qué bueno que tú lo recuerdas, porque es así, la gente que vive cerca de la costa pregunta, ¿hay posibilidad de maremoto? Porque son de las cosas que le llevan pánico de repente a la gente. Es que realmente nosotros somos un país que tenemos muchos temas pendientes con el tema sísmico, construcción que sea antisísmica, o sea, que los edificios estén preparados para un evento como ese que puede ocurrir en cualquier momento, especificaciones de grandes construcciones, de negocios, de plazas, escuelas. Aquí se hizo un levantamiento en ese sentido y la verdad es que es tétrico comenzar a hablar de todo lo que tenemos pendiente en materia sísmica. Pero mira, páralo ahí para hacerte un parchecito de 30 segundos. Hoy me escribe alguien por las redes sociales y me dice, Osiris, hubo un terremoto en Afganistán. Yo le digo, sí, pero fue de 5.9. Yo parto del criterio de la práctica diaria. Pero cuando chequeo, Leila, hay más de 1,000 muertos y más de 1,500 heridos, que ningún técnico en ninguna parte del mundo te va a esperar eso. Así es. Es como que tú digas que una bicicleta chocó con otra bicicleta, que eran dos muchachitos, y que de repente te dicen que hay 4 muertos. Dices, pero ¿cómo es posible eso? No, pues mira, eso que pasó en Afganistán, articulándolo con lo que acaba de decir Olga, es una señal clara de que a veces lo peor viene con un evento chiquito. Porque no se estila que un temblor de tierra, porque eso no fue un terremoto, un temblor de 5.9 te mate más de 1,000 personas y te deje más de 1,500 heridos. Y están contando todavía, porque están buscando los escombros. Entonces, ¿por qué fue eso? ¿La infraestructura o qué? La combinación entre un suelo flexible, es arcilla, y una infraestructura de tierra. Dios mío. Muchas casas de tierra. Se desplomaron porque es un valle y mataron a la gente. Y eso es penoso.
En cualquier parte del mundo, en un evento científico sobre sismicidad, tú le dices a cualquier geólogo o sismólogo que hubo un temblor de 5.9, dice, no, ahí no pasó nada. Bueno, si tú me lo dices aquí en República Dominicana, que hubo un temblor de 5.9 y te digo, no pasó nada, quizá una que otra grieta te voy a decir. Pero de repente tú te quedas mudo, perplejo, atónito, cuando tú ves que la prensa te dice, mira, ya hay más de 1.000 muertos y hay más de 1.500. No, pero no puede ser eso. ¿Y qué pasó ahí? Sencillamente esa combinación entre un suelo que amplifica el espectro sísmico y una vivienda extremadamente frágil. Entonces uno se pregunta en estas zonas, por ejemplo, la zona céntrica de la ciudad, de la capital, donde ha proliferado una cantidad impresionante de torres. Primero, ¿están todas esas torres construidas sobre una base antisísmica? ¿Estamos nosotros preparados como país ante una eventualidad de este tipo de gran magnitud? ¿Están nuestros cuerpos especializados en respuesta, rescate, preparados para todo un movimiento en ese sentido, una dinámica para poder hacer frente a una actividad como esa? Recordamos hace poco que se hizo un simulacro en donde se pretendía ver cuáles eran las debilidades de todas las organizaciones que tendrían que responder ante una eventualidad como esa. Pero en el simulacro hubo un accidente. Sí, eso te iba a decir. ¿Tú recuerdas el accidente de la ambulancia en San Pedro de Macorís en el simulacro? Así es. Y ellos sabían que estaban en un simulacro. Quiere decir que tu cerebro está más o menos condicionado a que el evento no ha ocurrido. Así es. Entonces tú estás más calmado, estás más tranquilo. Ahora, imagínate tú el escenario cuando ciertamente tú saliste corriendo del cuerpo de bomberos o de la defensa civil o de la casa porque sentiste la sacudida. El pánico te arropa, te gobierna, te administra. Y bajo ese escenario, ¿qué haces tú si tu cerebro no está adaptado para actuar con frialdad, con serenidad, con calma y tú saber qué hacer? Entonces son de las cosas que están pendientes en la educación, en nuestro sistema educativo. Yo preparé un par de cápsulas dentro de ese programa que hizo este año el Ministerio de Educación, las cátedras ciudadanas, me pidieron que le preparara 2 sobre el tema de la sismicidad, pero es un tema que hay que repetirlo día tras día. Lo único que te permite a ti aprender cualquier cosa en la vida es la repetición. Y si ustedes hacen memoria de cuando ustedes estaban en la escuela, cuando ustedes eran niñitas, los profesores siempre les repetían todo, las vocales, A, E, I, O, U, y te lo hacían repetir 20 veces. Vamos arriba, A, E, I, O, U, hasta que tu cerebro captó. Tanto así que si tú dices A, I, ya como que te perdiste un poco, porque saltaste la E. Igual que los números, tú aprendiste a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tu cerebro lo hace. Ahora, si yo te digo, cuenta saltando un número, se te pone difícil. Profesor, ¿por qué usted no se ha hecho un canal de YouTube con ese tema? Mucha gente me lo ha sugerido. Y yo le he dicho a todos que sí que lo voy a hacer. Y debo reconocer que he tenido cierta demora en hacerlo, pero hay que hacerlo. Porque yo creo que esos temas ayudan a educar a la población a todos los niveles. Yo te puedo decir con orgullo y satisfacción que yo me encuentro niños en la calle hablándome del tema sísmico. No, pero niños. Qué bueno. Porque qué bueno. Han visto el tema en la televisión y se entusiasman con el tema. Y además, con el tema de las redes sociales, ya la gente ve cómo pasan las cosas en otros países y hace más conciencia. Entonces, lamentablemente, vivimos en una sociedad que hasta las ideas se consumen y una termina desplazando a la otra. Y solamente se pone de moda el tema sísmico cuando tiembla cerquita de uno y uno está como, ¿verdad?, poniendo la barbita en remojo. Sí. Y casi siempre nosotros hablamos mucho con el profesor acerca de temas sísmicos por su gran nivel de experiencia en ese sentido. Gracias, Olga. La verdad. Pero hoy también queremos hablar un poquito acerca de una propuesta que vimos que usted realizó, que me parece muy buena y que ha sido tiene algo en común en las mentes que la han propuesto y me parece bastante resaltable. Y es el hecho de que vi una información que decía que usted proponía que el gobierno se abocara a un cambio de la matriz energética y pasar de la que ya tenemos, que está un poco segmentada, aunque mayoritariamente con full oil, pero que pasara a gas natural. Entonces,
me gustaría preguntarle cuáles serían todos los beneficios desde los aspectos que usted puede analizar de ese cambio en la matriz energética. Ok, mira. O sea, eso es como convertir planta eléctrica a gas natural. Así es, cambiarle el combustible. Así es como tú cambiar de yuca por arroz o por pan, pero no tienes que cambiar tu cocina. Tú estás cambiando un ingrediente que tú estás inyectando, que es lo que te va a producir el calor para generar el vapor, y ese vapor es el que te mueve las turbinas, porque estamos hablando de plantas térmicas. Ustedes dos son muy jóvenes, pero la gente mayor que nos pueda estar escuchando recordará que cuando nos metimos en la crisis dura de los años 70, cuando empezaron los apagones, que era la CDE nada más, no era CDE, no. CDE dependía exclusivamente de derivados del petróleo. Sí. Y te hablamos de Jaina 1, Jaina 2, Jaina 3, Jaina 4, Timbeque 1, Timbeque 2, etc. Desde ese momento se empezó a plantear que había que diversificar la matriz eléctrica y que tú tenías que tener suficiente flexibilidad para adaptarte al mercado. Aquí hay mucha gente que muchas veces se ríe cuando le recuerdan que cuando Hipólito Mejía era presidente y le decían que el pan estaba caro, decía, porque no compre pan, compra yuca. Claro. Es una salida que tú tienes como sociedad. Entonces, si tú utilizas un derivado del petróleo, por ejemplo, Boncarsé número 6, fuel oil, o Boncarsé número 2, gasoil, y te sube de precio, y tú tienes la opción de que tu planta puede quemar otro tipo de combustible, utilízalo, y tú tienes esa flexibilidad del mercado. Tú dices, mientras este combustible esté caro, yo no lo compro. Porque después tú tienes o que transferirle ese costo al consumidor que no le gusta, o el gobierno asumirlo con el presupuesto nacional vía el subsidio y finalmente terminas pagándolo tú, que eres el que paga los impuestos. Entonces, ¿qué ocurre? Sobre esa base, cuando tú chequeas la matriz eléctrica hoy día, el 41% de la energía se está produciendo con gas natural. Ahí tú tienes a AES Andrés, tienes a Energas, a Quisqueya 1, a Quisqueya 2. Es un logro, sí, claro, un logro. Los Minas 5, los Minas 6, los Minas 7 y Estrella del Mar. Gas natural. El gas natural te emite un 25% menos de CO2 que el derivado del petróleo y un 35% menos que el carbón. Entonces, sobre esa base, si tú transformas las plantas que todavía utilizan fuel oil, que representan hoy día el 11% de la canasta eléctrica, entonces tú ahorras costo de producción y ahorras contaminación. Sobre esa base tú cumples con Naciones Unidas ante el compromiso de reducir tus emisiones de dióxido de carbono responsables del efecto invernadero. Cada país que va cada año a la COP, la cumbre de las partes, firma un documento en representación de todos los ciudadanos comprometiéndose a reducir las emisiones. Entonces, en la medida en que tú logras reducir esas emisiones, en esa medida tú estás cumpliendo. Eres sujeto de cualificación para bonos de carbono y eres sujeto de financiamiento para proyectos que tienen que ver con el medio ambiente. Pero si los aumentas, eres sujeto de sanciones y de ciertas restricciones en materia de financiamiento. Eso quiere decir que si tú sigues aumentando tu canasta en materia de gas natural, en esa medida tú vas a recibir certificaciones por parte del IPCC, el panel intergubernamental para el cambio climático, en el sentido de que estás cumpliendo con los compromisos de las cumbres de las partes. Y al mismo tiempo... ¿Perdón? Si eso es tan real, ¿por qué no se ha hecho, en tu opinión? Se ha ido haciendo lentamente. Mira, Energas utilizaba fuel oil, ya hoy día está usando gas natural. Quisqueya 1 y Quisqueya 2 eran de fuel oil y ya hoy día están usando gas natural. Tú estás hablando que Energas es de 300 megas de potencia, Quisqueya 1 es 215 y Quisqueya 2, que es gemela de Quisqueya 1, 215. Ahí tú tienes 730 megas, prácticamente equivalente a Punta Catalina, un poquitito más, con la diferencia de que tú la tienes en 3 plantas, la tienes en San Pedro,
no aquí en la zona de Jaina y de Itabo, y estás emitiendo menos CO2. ¿Cuál es el resultado al final del día? Que cuando tú sumas carbón, que son Itabo 1, Itabo 2, Distral Barahona, que es carbón, Catalina 1 y Catalina 2, ahí tú tienes un 31%. Y cuando sumas las de gas que te mencioné ahorita, AES, Energas, Quisqueya 1, Quisqueya 2, Lomina 5, Lomina 6, Lomina 7 y Estrella del Mar, ahí tú tienes un 41%. Cuando sumas los dos, te da un 72% de bajo costo que le ahorra al Estado Dominicano más de 250 millones de dólares al año. Recordemos aquel subsidio eléctrico que llegó en unos momentos a 1.200 millones de dólares al año, que lo pagamos nosotros los dominicanos. Así mismo es. Lo pagamos nosotros. Entonces, ese subsidio va bajando. En la medida en que tú logres que cerca del 90% de tu energía se produzca entre 8 y 8.5 centavos de dólar por cada kilovatio hora, el Estado se desprende del subsidio y en cualquier momento puede llevar la tarifa a la baja y no al alza. ¿Por qué? Porque el Estado llegó a comprar energía aquí a 18, a 21 y a 23 centavos de dólar por cada kilovatio hora. Si ahora tú estás comprando a 8 y a 8.5, estás comprando a un tercio de lo que tú comprabas, lo que quiere decir que donde tú gastabas 3 pesos, ahora estás gastando 1. Profesor, mire, a mí usted sabe que la matemática no siempre que 2 más 1 da 3, eso es mentira. Entonces, a mí hay algo que no me cuadra, porque si nosotros tenemos ese avance que me parece impresionante que el gobierno no ande diciendo eso por las 4 esquinas, o sea que más del 40% de nuestra energía ya no depende de derivados del petróleo. Para mí es una cifra impresionante siendo un paisito como tan chiquito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en los últimos años la tarifa eléctrica ha ido a la alza? Yo sé que todavía tenemos otro 60% que tenemos que costear, pero ¿por qué si estamos avanzando en materia de diversificar la matriz, los costos siguen tan altos? Por 2 razones. Primero, porque todavía el Estado no ha logrado formalizar a todos los clientes. Hay unos clientes formales que eres tú, Leila, Miguel, yo, Valentín, que estamos registrados y pagamos. Pero en esos barrios periféricos la gente va y se conecta, se engancha y no está registrado. Entonces, por eso tú siempre has escuchado hablar de un 35% de pérdidas no técnicas. Así es. ¿Cuáles son las pérdidas no técnicas? La conexión informal, irregular, y eso hay que formalizarlo. Mientras Leila es vecina tuya. Ilegal, porque eso es ilegal. Es totalmente ilegal. Eso es un fraude al Estado y a la sociedad. Y además un peligro, Leila. Porque si tú no eres electricista y tú te haces una conexión, tú corres el riesgo de una electrocución. Claro, entonces nadie debe estarse arriesgando con eso. Entonces, el que se engancha, ¿verdad? El que se engancha. Y tú vas por los barrios y la gente te lo dice, no, yo no pago luz. Oh, pero aquí hay empresarios, yo no pago luz. Mediano empresarios que tienen una formal, ¿verdad? Usted sí. sabe cómo es, profesor, y una por atrás que esa no la pagan. Entonces, ¿se ayudan ahí? Así mismo. A todos los niveles. Claro que sí. A todos los niveles. Claro. Entonces, por eso las pérdidas son altas. Las pérdidas siempre se vieron en 2 bloques. Las pérdidas técnicas, que son las pérdidas en transmisión, porque los cables se calientan. Y al calentarse, tienen pérdidas. Cuando tú traes la energía, por ejemplo, de Barahona para acá, o de aquí para Higüey, o de aquí para Santiago, hay pérdidas en la línea por el calentamiento. Todos los cables tienen resistencia. Y esa resistencia es la resistividad del material multiplicada por la longitud y dividida entre el área. ¿Qué implica cuando tú dices multiplicada por la longitud? Que a mayor longitud de transmisión, más pérdida. Por eso se busca dividir las unidades de generación. Que la energía de Manzanillo no tenga que llegar de aquí de la capital, sino que tú puedas tener unas plantas en Manzanillo que producen allá y te distribuyen energía en toda la línea noroeste. Ay, Tesla, cuánta falta tú haces. Profesor, otra cosa que yo tengo, yo te sabes que yo soy medio necia y yo me enorgullezco de eso. Yo escuché ayer a un experto con todos los títulos del mundo que se llama Nico Medici,
Sí. que trabajó en un estudio que se realizó donde se establecía con un gran panel de expertos y organismos internacionales y universidades, en donde se llegó a la conclusión que Punta Catalina tenía efectos de contaminación que alcanzaban República Dominicana, Haití, Cuba y Jamaica. Entonces yo me pregunto, ¿eso tiene base científica? De ser así, ¿por qué hay países como estos que están afectados que no han levantado ninguna queja a nivel del país para decir, mire, estamos recibiendo contaminación? O sea, ¿cuál es realmente, en términos científicos, los niveles de contaminación que puede manejar una planta como Punta Catalina? Mira, qué buen tema. Ese estudio no se sustentó en una medición de los niveles de monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxido nitroso en el aire, sino que se hizo una modelación en función de lo que estiman que podría emitir la planta y en función de flujos de vientos. Calidad de aire. Claro. ¿Qué ocurre? Cuando tú estás diseñando una planta, tú puedes hacer eso. Cuando tú vas a pedir un permiso para instalar una planta, tu licencia ambiental, tú puedes hacer eso. Ahora, cuando tú tienes la planta operando, tú tienes que subirte allá arriba a medir eso. Y tienes que medir en todo el entorno. Digamos que yo soy vecino de Leila. Y Leila va a hacer una casa. Yo puedo modelar cuánto va a ser el ruido que ella va a generar. Ahora, después que ella ya está establecida ahí, con su discoteca. Yo venía a mi casa y medí los decibeles. Es verdad, hay que ir a medir. Hay que medir los decibeles ahí. Y decir, a las 10 de la mañana era tanto, a las 3 de la tarde era tanto, y a las 11. Porque fíjate que la ley te da dos rangos. Uno diurno y uno nocturno. Promediar. 55 y 60. Te dice, de día yo te permito 55. Y de noche te permito, de día te permito 60 y de noche 55. Así pasa con los estándares ambientales. Te dice, mira, en monóxido de carbono yo te permito tanto, en dióxido de carbono tanto, y el ministerio va y te mide permanentemente. Porque tú tienes que entregar cada 6 meses al ministerio un ICA, Informe de Cumplimiento Ambiental. Y ese informe de cumplimiento ambiental es monitoreado por Gestión Ambiental, que es un viceministerio del Ministerio de Medio Ambiente. En consecuencia, tú no puedes modelar sobre lo que tú crees que puede estar haciendo la planta. Además, no hay forma alguna de que un contaminante que esté saliendo de Punta Catalina, que está hacia el Mar Caribe, te lleve la contaminación hacia Cuba, porque el flujo de viento no es ese. Quiere decir que ahí hubo una estimación que no se corresponde con los flujos de viento. Cuando tú mides los otros parámetros, te das cuenta que todos están dentro del rango. Si están dentro del rango en el entorno, en Baní, tú sabes que en la medida en que se desplaza con la distancia, claro, hay una disipación. Por lógica. Mientras más cerca de ti yo estoy, más tú me escuchas. Pero mientras más lejos yo estoy de ti, ya tú no me escuchas porque la onda se va atenuando. Así es. Así pasa con cualquier contaminante en el río, en el mar, en el aire, en el suelo. Mientras más cerca de la fuente tú estás, más alta es la concentración. Mientras más lejos, menor, porque se va disipando. Entonces, tú no puedes asumir que una planta que tú tienes ahí en Punta Catalina, Baní, te está contaminando Jamaica, Haití, Cuba, porque no se corresponde con la realidad. Si tú vas mañana científicamente y haces un muestreo de calidad de aire, te vas a encontrar que los niveles son totalmente distintos a lo que se plantea ahí. Ahora, te plantea otra cosa. PM10 y PM2.5. Micropartículas de 10 micrones y micropartículas de 2.5 micrones. Si tú tienes polvo del Sahara actuando sobre todo el Mar Caribe, sobre el Golfo de México, cuando tú muestreas el aire en Puerto Rico, en Antillas Menores, en República Dominicana, en Haití, en Jamaica, en Cuba, en Miami, en New Orleans, en Atlanta, vas a encontrar altos niveles de PM, de micropartículas. Pero esas micropartículas pueden venir, por ejemplo, en esta cabina de alguien que esté fumando, de alguien que haya llegado después aquí con los zapatos cargados de polvo por haber estado trabajando allí en la calle
y ese polvillo se levantó y aunque tú no lo ves, está disperso en el aire y te aumenta la concentración. Por tanto, el resultado se cae porque no se corresponde con lo que es la realidad de la concentración de gases que tú tienes en el entorno. Bueno, entonces ve que ya se nos acabó el tiempo y nos quedaron muchísimos temas que preguntarle. Qué pena. Siempre quedan temas con Osiris, pero por suerte Osiris siempre está dispuesta a volver. Así es, así es. Y sobre todo con el afecto y el cariño con el cual ustedes nos tratan en estas conversaciones que tenemos para el pueblo dominicano. Vamos a robárnoslo, Leila. Gracias, Osiris de León, por haber compartido con nosotras esta tarde aquí en el Rumbo de la Tarde. Y a ustedes también muchísimas gracias por la sintonía. Mañana estaremos aquí a las 4 de la tarde para otra entrega de este programa. Mientras tanto, les deseamos que tengan un feliz resto del día y continúen con la programación de Rumba. Hasta mañana. El Rumbo de la Tarde.